Llegué a casa y mi esposa estaba de pie en silencio. Entonces susurró una verdad que lo cambió todo. Había 3 cosas sobre la mesa de la cocina: un vaso de leche medio lleno, su teléfono boca abajo y un sobre cerrado con mi nombre, Javier, escrito con su caligrafía. Era la letra de las ocasiones formales, del tipo que solo usaba para firmar tarjetas de cumpleaños o libros de condolencias. Un escalofrío me recorrió antes incluso de tocarlo, y ella estaba allí de pie, Elena, ya sosteniéndolo como si hubiera estado esperando todo el día, inmóvil, a que yo entrara por la puerta para poder entregármelo y verme abrirlo. Pero no lo abrí. En lugar de eso, la miré fijamente, tratando de leer la catástrofe en su rostro. No parpadeó, no habló. Simplemente extendió lentamente el sobre como si se supusiera que yo debía saber lo que venía después, como una sentencia. Javier, dijo con esa voz suave y deliberada que no había oído desde que murió su madre. Una voz reservada para el dolor irreparable. ¿Hay algo que necesitas saber? No cogí el sobre, no. De inmediato me sudaban las palmas de las manos. La mochila todavía se me resbalaba de un hombro. Cayó al suelo con un golpe sordo, rompiendo el silencio antinatural de la habitación. Finalmente pregunté, y mi voz sonó ajena. ¿Es algo malo? No respondió, pero la expresión de su rostro, esa calma opaca y ensayada, me lo dijo todo. Lo que fuera que hubiera dentro de ese sobre, ya había sucedido. No era una advertencia, no era una discusión, era una confesión. Y la peor parte es que ya había hecho una bolsa. La vi junto a la puerta. No una maleta para un viaje, una bolsa de lona, como si aún no supiera dónde iba, solo que no sería aquí. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era el principio de una conversación, era el final de una. Todavía agarrando el sobre entre sus dedos pálidos, dijo algo que no esperaba. No planeé enamorarme de él, pero planeé todo lo que vino después. Ella no lloró. Su autocontrol era aterrador. Yo sí, justo ahí. Antes siquiera de abrir la maldita carta, antes de preguntar quién, antes de que pudiera gritar o exigir una explicación o derrumbarme como quería, simplemente lloré. Un sollozo seco y silencioso que me robó el aliento. Dejó el sobre en la mesa, como si quemara. Susurró: «Mereces la verdad, pero no creo que pueda decirla en voz alta». Luego se fue. Cogió la bolsa. No dio un portazo. Se fue. Sin dramatismos, simplemente desapareció en el pasillo y oí el suave clic de la puerta principal. Y yo me quedé allí, goteando en el suelo de la cocina por la lluvia que no había notado, mirando un trozo de papel que estaba a punto de destrozarlo todo. Pensé que lo entendía. Infidelidad. Simple y brutal. Ojalá lo hubiera quemado en su lugar, pero lo abrí. Y juro por Dios que ni siquiera pasé de la segunda línea cuando sentí que todo mi cuerpo se quedaba helado. Porque el hombre al que confesó amar no era quien yo pensaba. Y eso es solo el principio. Él sobretemblaba en mis manos, no porque el papel fuera pesado o frío, sino porque yo lo estaba. Cada parte de mí se resistía a ese momento, a esa verdad. Ni siquiera recuerdo haberme sentado, pero lo hice. Justo en la silla de cocina que crujía, la que compramos en el Rastro hace 3 años. Elena había insistido en que la envejeciéramos nosotros mismos con pintura de tiza. Bueno, aquí estábamos, envejecidos y desmoronándonos. Mis dedos se clavaron en el borde del sello. Se despegó lentamente, como si el universo me estuviera dando una última oportunidad para detenerme, para alejarme, para fingir que esto no estaba sucediendo, para volver a la bendita ignorancia de hacía 5 minutos. Pero no lo hice. Lo abrí. La primera línea decía: «Si estás leyendo esto, es porque no pude decírtelo a la cara. Sin saludo, ni querido Javier, ni lo siento». Solo esa frase fría y objetiva que instantáneamente me hizo sentir como un extraño en mi propia vida. La segunda línea, ahí fue donde el oxígeno desapareció de la habitación.
No es Ricardo. ¿Qué? La releí 3, 4 veces. Mi mente ya se había hecho a la idea de que fuera Ricardo, su engreído compañero de trabajo, el tipo mezquino con el coche caro, el predecible flechazo de oficina. Ya lo había odiado en mi cabeza, pero ahora me decía que ni siquiera era él. No me sentí aliviado. Estaba aterrorizado, porque eso significaba que era otra persona, alguien a quien ni siquiera había considerado, alguien peor, quizás, alguien más cercano. La carta no saltó a los nombres. Retorcía el cuchillo lentamente, con precisión quirúrgica. Hablaba de sentimientos, de cómo la gente cambia, de cómo ella no se había sentido vista, en meses, de cómo a veces el amor muere en silencio, como un apagón en el barrio, no una explosión, solo un desvanecimiento gradual a negro. Quería gritar, quería romper la carta por la mitad, pero no podía dejar de leer, porque cuanto más leía, más me daba cuenta de que esto no era una carta, era una autopsia, la autopsia de nuestro matrimonio. Y entonces, finalmente, cerca del final, el nombre. Y juro que sentí que la sangre se me helaba en las venas, deteniéndose en seco. David, escribió. Es David. Parpadeé una vez, 2 veces, y luego simplemente me reí. Una risa rota, amarga, retorcida, que se convirtió en tos a mitad de camino. Me atraganté con la realidad, porque David no era un compañero de trabajo. David no era su jefe. David ni siquiera era alguien nuevo. David era mi amigo más antiguo, mi padrino de boda, mi compañero de piso de la universidad, el tipo que se quedaba tirado en nuestro sofá cuando estaba demasiado borracho para conducir a casa. El tipo que nos ayudó a pintar esta misma cocina cuando la compramos, manchado de pintura, riendo. El tipo que una vez lloró conmigo, en mi coche, porque su novia lo dejó por otro. Era familia. Y ahora era esto. Dejé caer la carta. Se posó suavemente en el suelo mojado por la lluvia. No sé por qué la dejé caer. Quizás porque necesitaba releerla más tarde para confirmar que no estaba alucinando. Quizás porque destruirla no borraría lo que ahora sabía. Me levanté tambaleándome, en realidad, y deambulé por la cocina como un hombre buscando una trampilla, una salida de emergencia de mi propia vida. Abrí la nevera. La luz blanca me cegó. La cerré. Abrí el grifo. El agua corrió. Lo cerré. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Mi cerebro daba vueltas en 30 direcciones. Ella había dicho en la carta. Comenzó después de ese fin de semana en el lago. Y la peor parte, la que me revolvió el estómago. Fui yo quien lo invitó. Se suponía que el fin de semana en el lago sería un reinicio. Las cosas habían estado tensas entre Elena y yo desde hacía un tiempo. Nada explosivo, solo esa erosión lenta y silenciosa que ocurre cuando ambos dejan de intentarlo al mismo tiempo. No lo notas día a día, pero entonces una tarde, ella entra en la cocina, se olvida de decirte que te quiere, y tú ni siquiera te sientes sorprendido. Así que pensé que quizás, si salíamos de la ciudad, de la rutina, quizás, si reemplazábamos el zumbido de las notificaciones y las noches de trabajo tardías con el sonido de los grillos, vino barato y pies descalzos en el muelle, recordaríamos lo que solíamos ser. David no era parte del plan original. Acababa de pasar por una mala ruptura, la 4ª de ese año, creo, y me envió un mensaje el día anterior diciendo que necesitaba salir de la ciudad. Dije, claro, vente, sin siquiera preguntarle a Elena. Ese fue mi primer error. Cuando se lo dije, me dedicó una sonrisa tensa. Por supuesto, le vendrá bien la compañía. Pero algo ya estaba mal. Entonces, recuerdo verla volver a hacer la maleta esa noche. Ya la tenía hecha, pero la estaba rehaciendo. Doblando cuidadosamente su ropa, eligiendo un vestido diferente, uno que yo no había visto mucho. Me pregunté por qué cambió el atuendo que ya había preparado. Ahora lo sé. O quizás no. Quizás solo estoy reescribiendo el pasado en mi cabeza,
tratando de encontrar pistas que no estaban allí. La cabaña no era lujosa, pero era tranquila. Árboles espesos como secretos, un lago liso como el cristal. El tipo de lugar donde el tiempo se movía más lento. David trajo whisky. Elena trajo ese libro que en realidad nunca abrió. Yo traje esperanza. ¡Qué idiota! La primera noche bebimos en el porche. David contó historias que yo había oído una docena de veces, pero Elena se rió. Se rió como si no lo hubiera hecho. Demasiado tiempo, demasiado fuerte. Me hizo sentir incómodo, pero lo atribuí al whisky. Siempre se ponía risueña cuando bebía, así que lo dejé pasar. A la mañana siguiente, fui al pueblo a por café y leña. David todavía dormía, o eso creía. Elena dijo que le dolía la cabeza. Me dio un beso en la mejilla, un beso frío, y me dijo que no me diera prisa. No le di importancia. Ese fue el segundo error. Estuve fuera 2 horas, quizás menos. Cuando volví, David estaba en la cocina haciendo huevos, sin camiseta, como si fuera el dueño del lugar. Elena no estaba. Salió a caminar, dijo. Recuerdo ese detalle porque fue extraño. Ella nunca caminaba sin música, y sus auriculares todavía estaban en la encimera. Le pregunté si había dicho a dónde iba. Se encogió de hombros, sin contacto visual. Solo a dar una vuelta. Lo sentí de nuevo. Ese destello de incomodidad, ese zumbido silencioso detrás de mis costillas. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. ¿Por qué sospecharía de ellos? Eran David y Elena. Más tarde esa tarde, la vi junto al muelle, sola, mirando el agua como si estuviera tratando de hipnotizarse para desaparecer. Le pregunté si todo estaba bien. Sonrió tensamente, poco convincente. «Solo estoy cansada, Javier», fue todo lo que dijo. No insistí. Debería haberlo hecho. Ese fue el tercer error, porque en algún momento, entre esa mañana y esa noche, se había cruzado una línea, se había tomado una decisión, se había plantado una semilla, y yo estaba demasiado ocupado haciendo el papel del buen marido como para darme cuenta de la forma en que el mundo se estaba moviendo bajo mis pies. Ella y David no coquetearon, no delante de mí. No hubo miradas que pudiera señalar, ni risas que se sintieran demasiado íntimas. Fue peor que eso. Fueron cuidadosos, deliberados, como si ya estuvieran protegiendo algo. Eso fue hace 6 meses. Y ahora estaba yo en mi cocina, leyendo su carta, dándome cuenta de que el fin de semana que pensé que salvaría nuestro matrimonio fue el fin de semana en que ella decidió enterrarlo. Y se pone peor, porque escondido en el fondo de ese sobre, doblado por la mitad, había algo más. Una segunda nota, pero no estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a él. Estaba metida detrás de la que estaba dirigida a mí. Un segundo sobre, más pequeño, más delgado, con una sola palabra en el frente. David. Su caligrafía de nuevo. Pero este no estaba sellado. Ya había sido abierto. No rasgado ni doblado, solo ligeramente despegado en la solapa, como si alguien hubiera mirado nerviosamente dentro y se lo hubiera pensado mejor. ¿Ella? ¿O lo dejó así para que yo lo leyera? Lo miré fijamente durante mucho tiempo, como si el simple hecho de mirarlo con demasiada intensidad pudiera provocar que sucediera algo irreversible. Y quizás ya había sucedido. No debería haberlo leído. Lo sé, pero cuando tu esposa te lanza 2 bombas en una noche, y una de ellas está claramente etiquetada con el nombre del hombre con el que te traicionó, la curiosidad no es una elección, es un instinto. Lo cogí. Mis manos volvieron a temblar, peor que antes. Sentí que estaba invadiendo una propiedad privada, incluso en mi propia cocina. Solo había unas pocas líneas, más cortas que las mías, más frías. Ni siquiera un querido, directamente al grano. Dijimos que no los dejaríamos destrozados, pero no podía seguir mintiéndole. Me detuve ahí, ya con náuseas. Dijimos. Eso significaba que David también había hecho promesas.
No solo un error, no solo un momento. Fue una colaboración. Una traición con límites y reglas y votos susurrados que nunca escuché. Seguí leyendo. Le dije la verdad. Se la merecía. No sé qué pasará ahora, pero prometiste que desaparecerías si yo hacía esto. Así que desaparece. Leí esa línea una y otra vez hasta que se me nubló la vista. Prometiste que desaparecerías. Así que esto no era solo una carta de confesión. Era una amenaza. ¿O no? Peor. Era una petición para que se desvaneciera, para que se borrara por completo de nuestras vidas, para que ella pudiera sincerarse sin tener que lidiar con las consecuencias de tenerlo cerca. No era la culpa lo que la impulsaba, era la estrategia. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo escalofriante. David no me había enviado mensajes en semanas. El último mensaje que envió fue sobre fútbol. Un casual. ¿Estás viendo el partido? Nada extraño. Pero eso fue hace 26 días. No le habían gustado mis últimas 3 publicaciones. No había llamado. Ni siquiera me había enviado su habitual recopilación de memes del domingo. Ni una palabra. Y ahora me preguntaba, ¿lo sabía? ¿Vio venir esto? ¿Huyó? Saqué mi teléfono y abrí nuestros mensajes. La burbuja de escritura se quedó mirándome durante demasiado tiempo. ¿Qué se suponía que debía decir? Te acostaste con mi esposa y luego nos hiciste ghosting, a los dos, como un cobarde. No, ese no era yo. No estaba hecho para la confrontación. Estaba hecho para rumearlo, para absorberlo, para darle vueltas hasta ahogarme. Así que no le envié un mensaje. Hice algo peor. Abrí su ubicación. La había compartido conmigo meses atrás cuando se mudó a su nuevo apartamento. Por si acaso, tío. Nunca la desactivé. Y ahora decía, no se encontró la ubicación. Desaparecido. Tal como ella pidió. Se me cortó la respiración. No bloqueado. No desactivado. Eliminado. Como si se hubiera borrado a sí mismo del mapa antes de que yo abriera la carta. Como si en el momento en que ella me entregó ese sobre, él ya estuviera ejecutando el plan. Me senté de nuevo, con la carta todavía en la mano, el corazón golpeando mis costillas como si quisiera escapar antes de que el resto de mí se desmoronara. Pensé que lo peor había pasado, pero entonces me di cuenta de la hora. Eran las 3:10 de la madrugada, y Elena todavía no había vuelto. Se había ido hacía horas. Dijo que necesitaba dar un paseo, pero su coche no estaba. Su teléfono, sin embargo, seguía en la encimera. Y de repente recordé algo de su primera carta, algo que no había registrado en su momento. Planeé todo lo que vino después. No se refería solo al romance. Se refería a lo que venía a continuación. Y ahora no tenía ni idea de dónde estaba, ni de lo que había planeado para mí. Lo primero que hice fue revisar el armario. No sé por qué. Quizás porque pensé irracionalmente que si su abrigo todavía estaba colgado allí, entonces no podría haberse ido lejos. Pero no estaba. El verde con la capucha ribeteada de pelo, el que siempre usaba cuando quería despejar la cabeza. El que le había comprado hacía 2 navidades, porque pensé que la hacía parecer cálida, incluso cuando tenía frío. Luego revisé el zapatero. Faltaban las zapatillas blancas, pero su cartera seguía en la consola junto a la puerta, justo donde siempre la dejaba. Su DNI, sus tarjetas de crédito, todo intacto. Incluso sus llaves seguían en el gancho. No había conducido, lo que significaba que el coche no estaba, pero no fue ella quien se lo llevó. Abrí la puerta principal y salí descalzo y tembloroso al rellano. El frío de las baldosas todavía aferrado a mi piel. El camino de entrada, el garaje comunitario, estaba completamente vacío. No solo su coche, el mío también. Y fue entonces cuando un nudo se me apretó en el estómago con la fuerza suficiente para marearme. No hay ningún escenario en el que nuestros 2 coches no estén, a menos que alguien se los haya llevado, a menos que ella no estuviera sola, a menos que alguien la recogiera.
Corrí de vuelta dentro, cogí mi teléfono, la llamé, directo al buzón de voz, una y otra vez. Luego intenté enviarle un mensaje. ¿Dónde estás? Por favor, solo dime que estás bien. Elena, hablo en serio. Me dejaste cartas, me dejaste este desastre. No desaparezcas ahora. Sin respuesta. Mis dedos se cernieron sobre el nombre de David en mis contactos, pero no lo presioné. Algo sobre esa segunda carta. Prometiste que desaparecerías. Me decía que no contestaría. Si es que seguía en el país. Me senté en la sala de estar, rodeado de un silencio tan espeso que parecía aislamiento. Mi cabeza daba vueltas. Quería gritar, llorar, golpear una pared. Pero no hice nada de eso. Solo me quedé mirando la mesa de centro, donde un viejo álbum de fotos estaba medio abierto desde la noche anterior. El que hojeamos durante un intento empapado en vino de reconectar. Pensé que había ido bien. Supongo que también lo malinterpreté. Lo cogí. Páginas de sonrisas que ahora parecían artificiales. Cumpleaños, viajes a la playa, la boda, nuestra luna de miel en los Pirineos, donde nos quedamos atrapados por la nieve y terminamos comiendo galletas y jugando a las cartas a la luz de una linterna. Pensé que ese recuerdo significaba algo. Quizás para mí sí. Y entonces algo más me golpeó. Su agenda. Elena era de la vieja escuela. Lo escribía todo. Citas, reuniones de trabajo, ideas aleatorias, incluso listas de la compra. Corrí a su escritorio en el pequeño estudio y abrí el cajón de un tirón. Allí estaba. El libro de cuero rojo con esquinas doradas. Todavía allí. Todavía lleno. Me quedé helado porque había algo metido entre las páginas. Algo nuevo. Un billete de autobús. De ida. No de vuelta. Y no era para ella. Estaba a mi nombre. Javier. Impreso. Pagado. Con fecha para mañana por la mañana. 7:40 de la mañana. Desde nuestra ciudad, Madrid, a un pueblo de Soria del que nunca había oído hablar. Y en la parte de atrás, con su letra, 2 palabras. Por favor, vete. Nada más. Ninguna explicación, ninguna pista, ninguna firma. Solo eso. Por favor, vete. Me senté en el borde de su escritorio durante lo que pareció una hora, sosteniendo ese billete como si fuera un artefacto maldito. Todo en esta noche. Las cartas, los coches desaparecidos, el silencio, las mentiras. Me estaba apuntando hacia algo, pero no sabía qué. ¿Estaba tratando de deshacerse de mí? ¿De protegerme? ¿De castigarme? No lo sabía. Todo lo que sabía era que ya no tenía coches, ni respuestas, ni esposa en casa. Y algo me decía que no solo me estaba dejando. Estaba huyendo de algo mucho más grande. No dormí ni un solo minuto. Me senté en el suelo de la sala de estar con el billete de autobús todavía en la mano, la parte de atrás manchada de tantas veces que le di la vuelta en mi palma. No dejaba de preguntarme qué quería decir con «Por favor, vete». ¿Ir a dónde? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Si quería que me fuera, ¿por qué darme un billete en lugar de simplemente marcharse? ¿Por qué dejar su teléfono, su cartera, sus llaves? Nada de eso tenía sentido. A las 5:30 de la madrugada, me había convencido de que había algo que se me estaba escapando. Algo físico, real, tangible. No solo sentimientos y traición y susurros y cartas, sino un evento real, un plan, un lugar. Porque la gente no deshace toda su vida de esta manera, a menos que esté tratando de hacer espacio para algo nuevo, o de ocultar algo viejo. Empecé a revolver los cajones, los de ella, los míos, el armario del baño, incluso el cesto de la ropa sucia. No encontré nada, solo recibos, bálsamo labial, cambio suelto, calcetines, el tipo de nada que te hace sentir que estás perdiendo la cabeza. Pero entonces, debajo de la cama, encajado entre una caja de zapatos polvorienta y una vieja manta de invierno, encontré algo que me heló la sangre. Una tarjeta de hotel blanca sin marca. Solo una pegatina en la parte de atrás que decía «Pensión El Sol»,
Habitación 308. No reconocí el nombre. Lo busqué en Google. Un lugar discreto al otro lado de la ciudad, en un barrio obrero, utilizado principalmente por viajeros de negocios o parejas que buscan escapar de sus vidas. Sin reseñas, sin fotos, solo una ubicación. Y cuando la vi en el mapa, se me revolvió el estómago. Estaba a poca distancia del antiguo apartamento de David. No pensé. Simplemente me puse los zapatos, cogí mi sudadera y salí a la oscuridad, a la fría madrugada de Madrid. Todavía ni rastro de Elena, ni llamadas perdidas, ni mensajes nuevos. Era como si se hubiera desvanecido en el humo. Para cuando llegué a la pensión el sol comenzaba a salir, arrojando una tenue luz gris sobre la calle. El lugar se veía exactamente como esperarías. Un letrero de «vacante» a media luz, un vestíbulo que olía a café rancio y ambientador, un recepcionista que apenas levantó la vista de su crucigrama. No le dije ni una palabra, simplemente pasé de largo y subí las escaleras. Habitación 308. La puerta parecía como cualquier otra. Rayada, los números ligeramente torcidos. Me quedé frente a ella durante mucho tiempo, preguntándome qué encontraría. A ella, a él, a ellos, a nadie. Un cuerpo. Deslicé la tarjeta. La luz verde parpadeó y abrí la puerta. Vacía. Durante 5 segundos completos, sentí un verdadero alivio. Sin maleta, sin zapatos, sin movimiento. Solo silencio. Pero entonces vi la cama. Estaba hecha pulcramente, pero la segunda almohada tenía una hendidura. La esquina de la manta había sido doblada, y en la mesita de noche había algo que reconocí de inmediato. Su collar. El de plata, con el pequeño colgante de hoja. Lo usaba casi todos los días. Decía que era de su abuela. Nunca se lo quitaba. Jamás. Y a su lado, un recibo del servicio de habitaciones, con fecha de 2 noches atrás, 2 platos principales, 2 copas de vino, un postre, y garabateado en la parte inferior, con la misma letra afilada que había visto 100 veces antes, la de David. Guarde la habitación una noche más. Él aún no lo sabe. Me senté en el borde de la cama, completamente vacío. Ese billete no había sido un regalo de despedida. Era una distracción, una herramienta, algo para sacarme de la ciudad el tiempo suficiente para que ella, o ellos, concluyera lo que fuera esto. Y sin embargo, se había ido. Ni rastro de ella en la habitación. Ni ropa, ni cargador, ni maleta. Solo ese collar. Y una cosa más. Casi se me pasa. Una pequeña nota doblada, metida en el cajón de la Biblia debajo de la mesita de noche. No era una carta, esta vez. Solo una frase en mayúsculas. Si me sigues, no volveré. Me recosté contra la pared y dejé que las palabras se asentaran. Ella sabía que yo buscaría. Lo había planeado. Sabía que encontraría esta habitación, los recibos, el collar. Quizás quería que lo hiciera. Quizás ese era el clavo final. Quizás esta era su forma de decir, ni se te ocurra intentar arreglar esto. Pero la peor parte es que todavía no sabía si estaba huyendo de algo, o hacia alguien. No salí de la habitación del hotel de inmediato. Me senté en el borde de esa cama manchada durante mucho tiempo, dándole vueltas en la cabeza a esa frase doblada. Si me sigues, no volveré. Sonaba definitivo, pero también como una trampa, como si quisiera asegurarse de que me lo pensara 2 veces. Y sin embargo, dejó pistas. ¿Por qué dejar el collar? Un objeto tan personal. ¿Por qué dejar el recibo con esa nota incriminatoria de David? ¿Por qué dejar la tarjeta de la habitación enterrada bajo la cama, donde sabía que la encontraría, si estaba lo suficientemente desesperado? Porque eso es lo que era. Desesperado. Esto no era un rastro, era una prueba. Y yo la estaba fallando. O quizás estaba cayendo directamente en su juego. Ya no podía distinguir la diferencia. Todo lo que sabía era que nada de esto se sentía como una aventura normal, una traición normal, un desamor normal. Esto era un desmantelamiento, una estrategia.
Me levanté y revisé el baño. Nada. Ni cepillo de dientes, ni gomas para el pelo, ni siquiera un bote de champú vacío. Quienquiera que hubiera estado aquí se había ido hacía mucho tiempo. Me metí el collar en el bolsillo, sintiendo el metal frío contra mi piel, y cerré la puerta detrás de mí. En el pasillo me detuve junto a la máquina expendedora, no porque tuviera hambre, sino porque no sabía dónde ir. ¿A la estación de autobuses? ¿A la policía? ¿A casa? Entonces, mi teléfono vibró. Un número oculto. Me quedé helado. Dudé durante 3 tonos y luego contesté. No dije nada al principio. Ellos tampoco. Pero conocía ese silencio. Conocía la forma en que contenía la respiración. ¿Elena? Dije en voz baja. Y entonces ella susurró, y sonaba aterrorizada. No se suponía que encontraras esa habitación. Su voz era frágil, no rota, no enfadada, solo pequeña. Lo dejaste todo, dije. La tarjeta, el recibo, tu collar. Pensé que tenía más tiempo, respondió. No se suponía que empezaras a buscar todavía. Me apoyé en la pared, cerré los ojos. ¿Qué estás haciendo, Elena? ¿Qué es esto? Otra pausa, larga, tensa. Luego, algo que no esperaba. ¿Leíste las 2 cartas? Sí, dije. Y encontré el billete. Me dijiste que me fuera. Estaba tratando de protegerte. Me reí, una risa seca y amarga. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De David? ¿De ver a mi esposa desaparecer sin dejar rastro mientras intento averiguar si soy el idiota o el peón? Es más grande que él, dijo, y su voz se quebró. ¿Crees que esto es por amor? Javier, él fue el principio, no el final. ¿Qué significa eso? No puedo explicarlo por teléfono. Entonces, dime dónde estás. No respondió. Elena, dime dónde estás. Exhaló temblorosamente y creí oír coches en la distancia, el siseo del tráfico. No estaba en un edificio, estaba fuera, moviéndose. No estoy a salvo, dijo finalmente. Y si sigues siguiéndome, tú tampoco lo estarás. La sangre se me heló. ¿De qué estás hablando? Saben que has empezado a buscar. No se suponía que lo hicieras. No era parte del plan. ¿Quiénes son ellos? Silencio de nuevo. Luego, débilmente, tan débil que no estaba seguro de si lo había imaginado. La gente con la que David estaba involucrado. Salí del pasillo hacia la luz de la mañana. El cielo estaba gris, las calles mojadas por la lluvia sobrante, y de repente sentí que cada sombra me estaba observando. Elena, dije, esto no es solo una infidelidad, ¿verdad? No, dijo ella, y entonces la llamada se cortó. Así de simple, sin adiós, sin aviso. Simplemente se fue. Intenté volver a llamar de inmediato, pero sonó una vez, y luego se cortó. Desconectado. Revisé mi historial de llamadas. Nada. Ya se había borrado, como si nunca hubiera sucedido. Me quedé allí de pie durante minutos, tratando de dar sentido a lo que acababa de oír. Su voz había temblado, no de culpa, sino de miedo, miedo real. Y entonces un pensamiento me golpeó tan fuerte que lo dije en voz alta. Se había metido David en un lío, porque lo que fuera que estuviera pasando aquí no comenzó con una aventura, comenzó con otra cosa. Y mi esposa estaba huyendo, no del amor, sino de un secreto que nunca tuvo la intención de cargar. No volví a casa de inmediato. Después de la llamada, caminé por las calles durante horas, como un hombre sin gravedad. No sabía qué me daba más miedo, encontrarla de nuevo o no hacerlo. Que todo esto pudiera derivar en algo aún más oscuro que la traición, algo criminal, algo irreversible. Pero seguía pensando en su voz. No cuando susurró mi nombre, no cuando dijo que había cometido un error. Estaba pensando en esa última frase. No estoy a salvo. Y si sigues siguiéndome, tú tampoco lo estarás. Había pánico en su tono, sí, pero también protección. No solo me estaba apartando, me estaba protegiendo. Y por primera vez me di cuenta de que todavía estaba tratando de amarme, de la única manera que sabía ahora que todo estaba destrozado.
Volví a casa. Intenté descansar. No pude. Y entonces esa noche llegó un mensaje. Sin número, solo una línea a través de una aplicación encriptada que no sabía que tenía. Hay un trastero a tu nombre. Casillero 417. Ven mañana. Solo. Sin firma, sin explicación. No se lo dije a nadie. No llamé a la policía, ni siquiera dudé. A la mañana siguiente estaba allí. Era una instalación ruinosa en el borde del distrito industrial, el tipo de lugar donde los secretos van a esperar. Les di mi DNI. El tipo me miró raro. Me señaló hacia la esquina más alejada del solar. Casillero 417. Cuando lo abrí, no encontré a Elena, pero encontré su letra. Un diario. Un pequeño cuaderno negro con páginas tan llenas de palabras que se desbordaban por los márgenes. No tenía fecha, no estaba organizado, pero era real. Y me lo contó todo. Sobre David, sobre cómo se había involucrado con una firma de consultoría, privada, pero una que operaba en zonas grises. Vigilancia, intimidación, favores silenciosos para clientes de alto poder adquisitivo. Sobre cómo ella se había enterado accidentalmente después de ver algo en su portátil durante esa quedada de fin de semana. Sobre cómo él le suplicó que guardara silencio, cómo nunca se suponía que se enamoraran, pero sucedió de todos modos, y complicó todo. Ella había estado asustada, no solo por lo que había descubierto, sino por quién más sabía que ella lo sabía. Y cuando intentó alejarse, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. La gente había empezado a vigilarla. Le dijeron que guardara silencio, que desapareciera por un tiempo. David al final había intentado protegerla asumiendo la culpa. Se había ido, no muerto, sino reubicado, escondido. Quizás a la fuerza, quizás por elección. El diario terminaba con una página escrita solo para mí. Javier, si estás leyendo esto, significa que no escuchaste, y una parte de mí se alegra de que no lo hicieras. Nunca quise mentirte. Simplemente no sabía cómo mantenerte a salvo y decirte la verdad al mismo tiempo. No me fui porque dejara de amarte. Me fui porque no podía ver cómo te arrastraban a un lío que nunca pediste. Pero si todavía crees en la versión de mí que te eligió una vez, entonces encuéntrame dentro de una semana donde celebramos nuestro primer aniversario. Si no vienes, lo entenderé, pero estaré allí. Mis manos temblaron al cerrar el cuaderno. Pasó una semana como si fuera un año. Y entonces, en ese séptimo día, fui al tranquilo restaurante italiano, junto al río, donde habíamos cenado bajo luces baratas y bailado una canción de la que ninguno de los dos sabía la letra. Llegué temprano. Esperé. Los minutos pasaron lentamente. Y entonces la vi. Llevaba ese mismo abrigo verde, el pelo recogido como siempre me había gustado. Parecía cansada, pero real, viva. No dijimos nada al principio. Solo nos quedamos allí, respirando el mismo aire de nuevo. Luego caminó hacia mí lentamente, como si no quisiera romper el momento demasiado rápido, y dijo las palabras que no sabía que necesitaba oír. Todavía te quiero. Si me dejas volver a casa, lo haré. No respondí de inmediato, solo tomé su mano. Y esta vez no la solté. No porque todo estuviera arreglado, no porque todo tuviera sentido, sino porque a veces, cuando la tormenta finalmente pasa, no preguntas por qué vino. Simplemente te aferras a la persona que la superó contigo.